Para definir el concepto de derivada, empecemos con algo más intuitivo. Todos hemos escuchado hablar de la velocidad, por ejemplo, decir que un automóvil viaja a 140 kilómetros por hora no nos provoca ninguna inquietud, creo que todos entendemos de qué se está hablando. Si por otra parte alguien comenta que el tren TGV corre a 250 kilómetros por hora, nos puede asombrar esta velocidad, pero tampoco nos representa mayor problema entender de qué estamos hablando. Es interesante notar aquí que estamos hablando de un cociente de unidades, kilómetros sobre hora, me debería de llamar la atención. Yo estoy usando la variable distancia para representar los kilómetros recorridos en ambos casos y la variable tiempo para representar las horas. Estas definiciones me permiten entender que el automóvil viaja más lento que el tren o que yo empleo más tiempo en viajar de un lugar a otro si yo viajo en automóvil que en tren. Si realizamos el cociente de ambas variables, la variable distancia y la variable tiempo, tenemos las unidades que hemos estado usando de una manera intuitiva, kilómetros sobre hora. Esto me debe de llamar la atención porque me está diciendo que el concepto que estoy manejando, la velocidad, es un cociente de dos variables, de la variable distancia y de la variable tiempo. Quiere decir que las estoy comparando. Vamos a hacer esto más explícito y poner el cociente. Estoy haciendo el cociente entre distancia y tiempo. A este cociente se le ha dado el nombre de velocidad. Quiere decir que siempre que yo hablo de la velocidad, tal vez sin darme cuenta, estoy haciendo una comparación en qué distancia se recorre en un cierto tiempo o dado un cierto tiempo, qué distancia puedo yo recorrer. Esto representa una nueva variable y eso es muy importante destacar. Quiere decir que si yo tengo dos variables, en este caso la variable distancia y la variable tiempo, su cociente me induce una nueva variable que es de mucha utilidad y a la cual se le da un nombre específico. Quiere decir que una comparación entre dos variables será algo que me debe de llamar la atención porque puede tener información relevante para mí esa nueva variable. ¿Cómo le diríamos a una persona sin el concepto de velocidad que llegaría más rápido en tren que en automóvil? Pensemos un poco en esa pregunta. Sin el concepto velocidad, ¿cómo le decimos a una persona que en tren llega más rápido que en automóvil? Tendríamos que dar un rodeo un poco mayor para poder llegar a explicarle la diferencia entre uno y otro. Quiere decir que hemos definido un nuevo concepto a partir de hacer el cociente de dos variables. Allí está la esencia de la derivada. Nosotros vamos a comparar dos variables y esa comparación va a ser a través de un cociente y eso nos va a llevar a un nuevo concepto que será de mucha utilidad para seguir explicando el fenómeno que yo quiero describir con las variables iniciales. En resumen, si yo tengo la variable distancia y la variable tiempo y hago un cociente entre ellas, obtengo una nueva variable llamada velocidad que me permite explicar el movimiento de los objetos de una manera más simple. Vamos a afinar este concepto. Si yo definí la velocidad, le voy a precisar ese concepto y le voy a llamar velocidad media y voy a agregar la palabra cambio. La velocidad media se define como cambio en la distancia recorrida entre cambio en el tiempo empleado en recorrer dicha distancia. La velocidad media se representa por una V con una barra y el cambio en matemáticas, en física, en ingeniería, en cualquier área del conocimiento que use las matemáticas se representa por una delta. La distancia por S y el tiempo por T minúscula.
Quiere decir que una forma compacta de definir la velocidad media es mediante esta fórmula y nosotros ya estamos en el ámbito de la matemática. ¿Qué significa delta S? Delta S es el cambio y siempre sería S final. No se acostumbra a estos niveles universitarios ya poner la F, menos S inicial, la I, que en cursos básicos se pone para algo que empieza, ahora se representa en general por un 0. Entonces sería S final menos S inicial me da delta S, T final menos T inicial me da delta T, y así se lee S final menos S inicial, T final menos T inicial me da el cambio en S y el cambio en T. Si yo viajo de la Ciudad de México a Querétaro, por ejemplo, y yo digo que viajé a 120 kilómetros por hora, realmente no significa que durante todo el trayecto mantuve esa velocidad. En algunos momentos fui a más velocidad o a menos. La velocidad media me dice que si yo mantengo esa velocidad emplearé el mismo tiempo. Pero la velocidad instantánea me dice en cada momento qué velocidad llevo yo. Por ejemplo, existen radares para medir la velocidad de los automóviles para que no rebasen la velocidad máxima, y eso que capta en ese instante se llama velocidad instantánea. La que llevo en ese momento cuando cruzo ese radar sería la velocidad instantánea. Y aquí viene algo muy interesante que me conecta ese hecho de viajar en un vehículo a cierta velocidad instantánea con la matemática, y me dicen que la forma de obtener esa velocidad instantánea es mediante el límite de la velocidad media, o sea, de delta S entre delta T, pero cuando delta T tiende a cero. Aquí hacemos conexión con los temas anteriores de límites y ya aprendimos un poquito a calcular límites y ahora los vamos a usar en el cálculo de la velocidad instantánea. Pero no nos vamos a quedar aquí. Nosotros vamos a definir la velocidad instantánea simplemente como V, ya sin barra ni nada, como el límite de delta S entre delta T cuando delta T tiende a cero. Y vamos a introducir una notación. Límite de delta S entre delta T cuando delta T tiende a cero se representa por ds en dt. Y esto tal vez ya lo han visto antes. Se llama la velocidad instantánea y significa que esta velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo derivo la posición respecto al tiempo, obtengo la velocidad instantánea. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener una función para la posición, que se llama s, a la cual la voy a derivar respecto al tiempo. Muy bien. Vamos a generalizar este concepto. Si yo tengo una función y igual a f de x, ya no estoy hablando de velocidad, no estoy hablando de distancia, no estoy hablando de tiempo, sino una función en general. Yo puedo hacer el cociente entre la variable independiente x y la variable dependiente y eso se llama razón de cambio promedio. Razón de cambio promedio sería delta y, variable y dependiente entre delta x, variable independiente. Si yo quiero la razón de cambio instantáneo, le voy a tomar el límite a ese cociente cuando la variable independiente, cuando la que está dividiendo, podría ser más práctico verlo así, tiende a cero. Con esto estoy listo para dar la definición de derivada, que se simboliza con una coma en la f y es igual al límite cuando delta x tiende a cero de delta y entre delta x. Resumiendo todo esto, ¿qué me dice la derivada? Es una razón de cambio porque estoy haciendo el cociente de dos variables, de la variable dependiente entre la variable independiente, cuando la variable independiente tiende a cero.
Ustedes ahorita se podrían cuestionar por qué se definió de esta manera la derivada. Eso es tema de estudio y posiblemente lo veamos en otros videos, pero por el momento queremos ser muy prácticos y antes de profundizar en el concepto de derivada queremos aprender a derivar. Por eso no vamos a profundizar más en el concepto de derivada. Con la definición que tenemos aquí, estamos listos para calcular derivadas, como lo veremos en el siguiente video. Hasta pronto.